bendiga. Lo que vamos a ver hoy como enseñanza es algo que quizás muchos no lo toman como fuera pecado, pero sí lo es pecado. Estamos acostumbrados a pensar que pecar significa hacer cosas visibles que la gente ve o acciones. Pero la Biblia nos enseña que también las intenciones de nuestros corazones pueden ser pecaminosos. Puede ser una buena acción, pero con una intención pecaminosa. Puede ser un pensamiento también que puede ser contado como pecado contra nosotros. No solamente nuestras acciones son pecaminosas. Las cosas que maquinamos en nuestras mentes, las palabras que salen de nuestras bocas, y muchas de las veces salen cuando la gente no está, quizás cuando estamos con un círculo cerrado, cercano, de confianza, decimos cualquier cosa sobre cualquier persona o sobre cualquier individuo, por llamarlo así. Pero hay una cosa también que nosotros ignoramos como personas y como creyentes, que es un pecado, y es eso. ¿Bien es? Vale. El pecado de la indiferencia. El pecado de la indiferencia. Estoy seguro que muchos piensan que no es un pecado si no lo hago. O es un pecado nada más cuando yo lo hago. Pero es pecado también cuando nosotros no hacemos lo que debemos hacer. Es pecado también cuando nosotros hacemos vista gorda a las cosas que no deberíamos hacer vista gorda. Es pecado. Muchas gracias. Es pecado también cuando nosotros como personas tomamos la decisión de hacer algo que Dios quiere que hagamos. Tomamos la decisión de no hacerlo. Y a veces es pecado también hacer las cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. Eso es muy frecuente, es lo más normal. Nosotros hoy en día estamos viviendo en un mundo donde la gente está centrada más que en sí, el egocentrismo. Mientras que yo estoy satisfecha o satisfecho, mientras que mi familia esté bien, mis hijos estén bien, mientras que tengo para comer en mi nevera, tengo un buen trabajo, puedo vestirme con mucha elegancia y oler tan bien, no me importa si el vecino o el otro, o la hermana o el primo o quien sea, tenga lo que necesita o no tenga lo que necesita. No me importa para nada. No les importa para nada la necesidad de las demás personas. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado más en nuestras propias necesidades. Nos hemos encerrado en nuestros propios deseos. Queremos cumplir nuestros propios sueños. No nos importa si alguien a nuestro alrededor no tiene ni la mitad de lo que nos sobra. A veces nos sobran demasiado, porque a veces me pregunto a los hermanos, ¿es posible que la gente come todo lo que se llevan los jueves y los viernes? Porque yo no lo puedo comer todo. Pero seguramente que otros sí que lo comen, pero seguramente que muchos o algunos lo tiran. Pero sentimos esa satisfacción de abrir la nevera y dice, estoy llena, y la cerramos y esperamos hasta el siguiente jueves. Cuando lo cogemos, tiramos todos los demás que están ahí. La indiferencia no nos importa, a veces, no estoy diciendo que todos tienen esa tendencia, pero es muy probable. Porque he hablado con vecinos españoles también que han visto gente tirando comida en la basura después de recogerlo. El dueño del local el local que está en la calle de Irlanda, el nuevo dueño, me explicaba de personas que él fue a entregar comida un día en alguna parte él se quedó delante de su tienda y vi a gente saliendo con comida y carrito, pero no de aquí, de otro lugar, y tirándolo en la basura. También hablé con un conductor también que entrega comida en diferentes lugares y recoge comida de ahí para su entidad, que un día fui a entregar comida en algún punto específico y vio a dos personas salir de ahí, eran latinos, según lo que me explicaba, porque él mismo era latino, que salieron con un carrito y cogieron toda la comida del bote y lo tiraron en la basura. Cuando él les preguntó, ¿pero por qué lo hace? Y lo cuestionaron. ¿Crees que nosotros los latinos comemos ese tipo de comida? Así le cuestionaron a la gente. Así que se enojó y habló con el director del centro y eliminaron a esta familia totalmente de venir a recoger alimento. ¿Por qué? Porque la indiferencia
es lo que hace que la gente llegue a hacer tal cosas. Porque piensan solamente en sus propias satisfacciones, piensan en sus propios deseos para satisfacer sus propias necesidades y no les importan para nada si otros tienen y otros no tienen. El mundo enseña algo totalmente diferente de lo que enseña las Escrituras. El mundo enseña que no debemos preocuparnos por nadie, sino centrarnos nada más en nosotros mismos. El mundo nos enseña que debemos amarnos a nosotros primeramente, segundo, amarnos otra vez a nosotros segundamente, y tercero, amarnos otra vez a nosotros terceramente, antes de empezar a amar a otras personas. Pero la Biblia nos enseña algo totalmente distinto. La Biblia nos enseña que tenemos que sacrificar nuestras vidas por otras personas, amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Hemos leído esta parte de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Pero hermanos, ¿entender el significado de eso? Que amas a tu prójimo como a ti mismo. Sino que cuando tú tienes comida en tu casa, debes preguntarte, mi prójimo, que es cualquier persona, no debe ser solamente los hermanos de la iglesia, ¿tiene también alimento en su nevera? Cuando usted vive bien, cuando usted gasta supuestamente, no estoy diciendo que no gaste su dinero y lo que quieren. Por ir a un restaurante y gastar 250 euros, es su dinero, usted lo trabajó, es su dinero. Pero cuando usted gasta tanto para cosas innecesarias, ¿acaso pensamos en algún momento si hay personas a nuestro alrededor que tienen necesidad de lo que a nosotros nos sobra? El mundo nos enseña que debemos ser el centro de todas las cosas. El centro de todo debe ser nosotros mismos. El universo también tiene que girarse alrededor de nosotros. Que solo nosotros importamos y nadie más. Pero la Biblia nos enseña que no solamente nosotros debe importarnos a nosotros mismos, sino tenemos que aprender a compartir con las demás personas las cosas que Dios nos ha dado. Ojo, las bendiciones de Dios para nuestras vidas no son para nosotros nada más. Cuando Dios nos bendice es para que nosotros seamos instrumentos de bendición para otras personas. No para que nos llenamos, nos engordamos y nos enfermamos comiendo demasiado. O que nos volvemos ricos, rinchonchones, barriga grandes, cabeza grandes y todo para demostrar que sí que tenemos. Porque en mi país, lo más normal cuando yo era joven, es que un calvo era una persona rica. O un hombre que tenía la barriga grande significa que tenía mucho dinero. Pues que las muchachas que eran delgadas le costaba mucho encontrar esposo, porque las suegras siempre buscaban mujeres gordas y rechonchonas, no buscaban ninguna muchacha delgada. Así que, ¿qué pasaba? Los hombres tenían que tener barriga grande y muchos hombres calvos andaban por ahí y tenían más éxito que las mujeres delgadas o los hombres flacos. Pero eso no es una mentalidad totalmente correcta. Compartir con las demás personas es lo que la Biblia nos llama para hacer. Importarnos lo que otros no tienen, importarnos por las vidas de otras personas. La indiferencia a la ley en sí no nos libre del castigo de la ley. Quiero que lo entendamos, hermanos. Quiere decir que si yo acabo de llegar de mi país, de Camerún, y me pongo ahí delante del basurero que está ahí, delante del local, y empiezo a hacer a hacer pipi ahí en la calle, y pasa la policía y me pregunta, señor, ¿por qué usted hace pipi en la calle? Aunque yo les diga que hoy acabo de llegar de Camerún, no sabía que la ley española prohibía todas esas cosas, porque en mi país es muy normal que hagamos pipí en la calle. Aunque soy ignorante a la ley española, no me libre del castigo que corresponde a esa ley. Lo mismo la palabra del Señor. Nuestra ignorancia a la palabra del Señor, o nuestra indiferencia a la palabra del Señor, o nuestra indiferencia a lo que es Dios, no nos libre de lo que está por venir si quebrantamos o vivimos conforme a nuestra propia voluntad. La indiferencia es un pecado. La indiferencia es un pecado. Disimular que no sabemos nada, no nos importa nada, es un pecado. No hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer es un pecado. Saber lo que está bien y no lo hacemos es un pecado. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 17, hablando a las personas que habían confiado, o las personas que confiaban en sí misma, el apóstol Pablo les dice a esas personas, recuerdan que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Pablo les dice, recuerdan no hacer, recuerdan muy bien
saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Cuántas cosas nosotros, como seres humanos sentados aquí, cuántas cosas sabemos que no debemos hacer, pero seguimos haciéndolo? Sabemos que mentir está mal, pero mentimos. Fornicar está mal, pero seguimos haciéndolo. Tuve una conversación con una muchacha que está viviendo intencionalmente una relación ilícita, que está viviendo en fornicación y con un hijo dentro. Y yo intenté hacerle entender que tu vida ahora mismo, si tú mueres en tus pecados, irás al infierno. Pero tenía la certeza que el amor de Dios era más que su pecado. Es cierto, el amor de Dios es más que el pecado cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos del pecado. Pero si yo intencionalmente soy indiferente a la ley de Dios y vivo mi vida a mi manera, no importa la opinión que yo tengo sobre Dios, si yo muero en mis pecados, la sangre de Cristo no me puede limpiar de esos pecados. Porque la Biblia nos llama de confesar nuestros pecados y apartarnos de nuestros pecados. No puede decir que yo soy creyente y vivo en pecado intencionalmente y no me aparto de pecado y me considero creyente. La Biblia lo pone bien claro, que no se engañen. Dios no puede ser burlado. Si una persona está viviendo intencionalmente en el pecado y piensa que porque forma parte de una iglesia donde se predica la palabra de Dios, se hace cristiano o cristiana, automáticamente te estás engañando. ¿Por qué? Porque llegará el día que dice el Señor Jesús, muchos dirán, en tu nombre hicimos esto, escuché la palabra que predicaron en mi iglesia, mi pastor predicaba la sana doctrina, yo estaba ahí todo el día involucrándome en las cosas del Señor, pero Él solamente os mirará y dirá, aléjate de mí, no te conozco. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado, tal como lo vimos el domingo pasado, es esclavo de pecado. El esclavo del pecado no forma parte del reino de Dios. Hay dos reinos, no hay tres, dos reinos. Y no están luchando unos contra otros, no. El reino de Dios prevalece sobre el otro reino, que es el reino de las tinieblas. Pero cada uno debe tomar la decisión en qué reino quiere permanecer. Tenemos la oportunidad de ser trasladado del reino de las tinieblas y ser plantado y cimentado para siempre en el reino del Hijo de Dios. Pero eso es un asunto de decisión. Porque si confesamos nuestros pecados a Dios y nos apartamos de esos pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Así que el apóstol Santiago está diciendo aquí en su carta que el que sabe hacer lo que es correcto y no lo hace, es pecado. Si tú sabes hacer lo que es correcto y tú no lo haces, eso es pecado contra ti. Y todos sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Quién sabe aquí que mentir no está mal? ¿Quién no sabe, perdón? ¿Quién no sabe que mentir está mal? Todos sabemos que mentir está mal. Todos sabemos que robar está mal. Todos sabemos que insultar está mal. Sabemos que quejarnos, murmurar está mal. Sabemos que la envidia está mal, la codicia está mal. Sabemos lo que es pecaminoso. Pero ¿por qué seguimos haciéndolo? Porque tenemos la tendencia de pensar que no importa lo que hagamos, si disimulamos que no está mal quizás, Dios no lo va a tomar en cuenta. Pero las Escrituras nos dicen, el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, Dios lo considera como pecado. Por eso algunos se sienten mal después de haber dicho o hacer algo que no deberían hacer. Yo doy gracias a Dios por una cosa, hermanos, que si fuéramos como animales, al menos los que tienen perros, sus perros de alguna manera tienen una conciencia corta, que cuando le llama la atención, o gatos, o se va tranquilamente, pero después vuelven otra vez a hacer lo mismo. Pero nosotros los seres humanos tenemos una conciencia que no solamente es temporal, es una conciencia eterna. Por eso que cuando el Señor Jesús habla de la historia de Lázaro y el hombre rico, Él dice que el hombre rico, estando en el infierno, se acordó de sus hermanos. Quiere decir que en la eternidad, los que no aceptaron a Cristo como su Señor y su Salvador, su mente no se va a borrar, no se van a olvidar de las cosas que están ocurriendo ahora mismo. Se acordarán de cada... Escucha bien, hermanos, cada vez que se te predica la palabra, endureces más tu corazón y mueres en tus pecados con el corazón endurecido. En el día de juicio, cuando estás condenado, te acordarás de cada vez, cada día, cada momento que alguien te predicó la palabra y cada vez que dijiste que no. Y serás como el hombre rico que suplicó solamente una gota de agua del dedo de Lázaro para saciar su sed.
Y después pensó en sus 5 hermanos que tenía, suplicando a Abraham de mandar a Lázaro a hablar con sus 5 hermanos. Pero Abraham le dijo que no, ten a los profetas y a la ley, que es la palabra del Señor. Si ellos no creen en la palabra del Señor, aunque alguien se levanta de la muerte, no lo van a creer. Hermanos, la indiferencia a la palabra del Señor, la indiferencia es un pecado. Si usted sabe hacer lo correcto y no lo haga, es un pecado. Suponemos que el hijo de su vecino, que usted odia tanto, y el vecino también le aborrezca con todo su corazón, está cerca de una piscina pública y hay una cámara de recinto grabándote y tú estás en tu balcón mirando al niño y el niño se cae en la piscina y se ahoga, no haces nada porque odias a sus padres. Y luego cuando la policía hace su investigación se da cuenta que estabas en tu balcón pero no lo socorriste. Tu indiferencia te hace ser culpable de asesinato o indiferencia. Irás a la cárcel igualmente. Quiere decir que si disimulamos, que no entendemos o no comprendemos la palabra de Dios, o damos oídos sordos y queremos vivir a nuestra manera, no importa lo que tú piensas de Dios, no importa cómo tú reaccionas a la palabra del Señor, llegará el día que tú suplicarás a Dios que te da otra oportunidad, pero Él dirá que se acabó las oportunidades. El que sabe hacer lo correcto y no lo hace, le he contado como pecado. Si soy creyente de una congregación, yo debería saber cuáles son mis responsabilidades hacia la congregación. Porque yo me pregunto, ¿sabéis quiénes limpiaron este local donde estáis sentados y lo barrieron y lo echaron, lo perfumaron? ¿Sabéis quiénes limpiaron las sillas que cada domingo venimos a sentarnos? ¿Sabéis quiénes limpian las sillas del patio todos los sábados o los domingos por la mañana antes que se sienten? ¿Saben quiénes recogen los alimentos de lunes a viernes para que cada uno de ustedes comen? Y los que lo almacenan ahí o los que lo reparten después. ¿Sabéis todo eso? No sabemos, ¿no? Pero disfrutamos del esfuerzo de otros. ¿Sí o no? Todos disfrutamos del esfuerzo de otros. Disfrutamos de los hermanos que han estado aquí limpiando ese lugar. Disfrutamos de aquellas personas que dedican su tiempo. Nuestra indiferencia a nuestra responsabilidad cristiana es pecaminosa. ¿Sabéis cuánto se gasta para pagar el agua o los demás gastos de aquí? El papel higiénico o todas las demás cosas, los vasos, los cubiertos, el agua que debemos ahí. No, pero disfrutamos de todos los beneficios. Quiero que lo reflexionamos. Así que si somos indiferentes a nuestras responsabilidades como creyente, eso es pecaminoso. Si yo sé que es mi responsabilidad como cristiano formar parte de una congregación y ser parte activa de esa congregación y no lo hago según las escrituras, eso es pecaminoso. Si el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, es pecaminoso. Ves a tu hermano yendo a una dirección equivocada, pero no le quieres decir nada porque no quieres ofenderle, porque quieres mantener tu buena reputación y tu buena amistad con él. Y deja que ella haga la vida como ella quiere y acaba muriendo en sus pecados. Es pecaminoso. Porque tú sabías lo correcto, tú sabías el camino de la luz y no lo dirigías, no lo encaminaste hacia el camino de la luz. La indiferencia a la vida pecaminosa de un hermano o de una hermana, de un vecino, de una persona cercana a ti, es saber hacer lo correcto y no lo hagas. Y eso es pecaminoso. Quiere decir que cada uno de nosotros somos responsables de cada uno de nosotros. Yo soy responsable de usted es responsable de mí. Soy responsable de mis hijos y mis hijos son responsables de mí. Quiere decir que tienen la obligación moral, la ética cristiana, de exhortarme cuando yo estoy haciendo algo pecaminoso. Hay mucha gente que se enojan cuando el pastor quiere orientarles por sus vidas. No, se mete mucho en mi vida este pastor. Claro, porque sé hacer lo que es correcto y debo hacerlo. Y si no lo hago, es pecaminoso. Es simple así. Si no quiere que el pastor, los líderes te exhortan, hablan, te orientan una vida correcta, busca la puerta más cercana y vete tranquilamente, vive tu vida tranquilamente. Estarás más feliz fuera, nadie se meterá en tu vida. Si quieres subir al Montjuic, sube al Montjuic con la cabeza como quieres. Nadie te preguntará por qué caminas con la cabeza. Pero si nos consideramos cristianos en el cuerpo de Cristo, somos responsables. La palabra lo pone bien claro.
que tiene que honrar, sujetaos a vuestros líderes, a vuestros pastores, porque tiene responsabilidad de cuidar vuestras almas. Así que el que no quiere formar parte de redil, pues ¿qué pregunta? ¿Dónde está la puerta para salir? Y se lo abren para que se vaya tranquilamente. Busca otra congregación donde no les importa a nadie cómo tú vives tu vida. Ahí estarás mucho más feliz. Quieres hacer lo que tú quieres, donde los casados, la gente se casa, se divorcian como quieren y hay fornicación por ahí. Haz lo que te da la gana. Pero si alguien se acerca a ti y te dice, hermano, hermana, debes reflexionar de la manera que vivas tu vida. No es porque te odia, es porque sabe lo correcto, lo que debe hacer. Y si la persona no lo haga, está pecando. Hermanos, hermanas, si usted tiene a una persona cercana a usted y intencionalmente esa persona está viviendo en pecado, no se corte de seguir exhortándole. Usted no puede cambiar su corazón, puedes orar por la persona. Sigue orándole, pero no para de hablarle. Sigue hablándole hasta que la persona, Dios mediante, algún día llegará a tener conciencia. Sí, como esposo, sabes cuáles son tus responsabilidades hacia tu esposa y tu familia y no las cumple, es pecaminoso. Si tú como esposa sabes cuáles son tus responsabilidades hacia tu esposo y tus hijos y tu familia y no lo haces, es pecado. Es que no hay otra palabra. El que sabe hacer lo correcto y no lo hace, compárate con quien quiera. Si quiere, compárate con la vecina que golpea a su esposo con el machete, o con el esposo que golpea a su esposa con el plato. Compárate con ellos. Pero tú sabes lo que es correcto y tú responderás ante Dios. No tu vecino responderá por ti, ni la vecina responderá por ti. Cada uno de nosotros sentados aquí rendiremos cuentas de la manera que hemos vivido nuestras vidas. Y el que sabe lo que es correcto y no lo hace, Dios le cuenta como pecado. Totalmente. No hay negociaciones sobre eso. Sí, como trabajador, sé cuáles son tus responsabilidades hacia tus jefes y no lo cumples, eso es pecaminoso. Si tus jefes dicen que tienes que hacer eso, pero tú haces el otro y tú discutes con ellos porque tú sabes más, el otro, es pecaminoso y punto. Es lo que dicen las Escrituras. Si sabemos que las Escrituras nos dicen de temer a Dios y no dejar de congregarnos y amarnos unos a otros y no lo hacemos, es pecado. Nadie suplica a nadie. No creo que hay alguien aquí que alguna vez le haya llamado, que oye hermano, por favor desayuna hermana, o por favor cómete algo, o por favor trabaja, o por favor acepta ese sueldo más alto que te está proponiendo. No creo que hay nadie aquí que le ha obligado a hacer algo tan útil en su vida. De la misma manera, no tengo la obligación, o nadie tiene la obligación de obligar a otra persona, nadie, de congregarse, de buscar al Señor, de orar, de leer la palabra. Nadie debe obligar a nadie. Pero es responsabilidad de la iglesia, de los líderes sobre todo, y del pastor, para exhortar a los débiles en la fe, para que busquen al Señor. Y aquellos que son débiles en la fe, aquellos que no están estudiando la palabra del Señor, ellos saben lo correcto. Les aseguro. Todo el mundo sentado aquí sabe lo que debe hacer. Sabe que debe orar, sabe que debe leer la Biblia, sabe que debe congregarse, sabe que debe formar parte activa de las cosas de la iglesia, tiene que contribuir para que la iglesia siga prosperando en todas las áreas. Lo sabemos. Lo sabemos. Hasta los niños lo saben. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Si no lo hacemos, es contado como pecado contra nosotros, según las Escrituras. Una de las cosas que tristemente ha llevado a mucha gente a ser indiferente es el incremento de la maldad. La gente, sus corazones se han endurecido tanto, porque cuando miramos a nuestro alrededor encontramos muchas personas haciendo trampas, intentando de engañar y de otro. Hay mucha gente que va a la Seguridad Social o la Hacienda Social y tiene que inventarse historias para conseguir algo de ellos. Hay muchas personas que vienen aquí y se inventan historias para conseguir algo de aquí. Hay mucha gente que van a los trabajos y inventan cosas en los trabajos para conseguir el puesto. Dicen que son primero de albañil, después cuando le dicen, vale, pone este ladrillo, el ladrillo ya va, lo ponen al revés. Y algunos que dijeron que eran futbolistas
le tiraron la pelota, en vez de cogerlo así con el pecho, lo cogieron con la mano. Y digo, ¿qué futbolista es esto? Que no sabe manejar la pelota. Así que tarde o temprano, cualquier cosa, cualquier vida secreta de cada uno, la palabra nos dice que en el debido tiempo de Dios, toda vida secreta saldrá a la luz. Todas. Las cosas que hacemos en lo secreto, lo que hemos dicho en lo secreto, lo que hemos pensado en lo secreto, algún día saldrá a la luz. Por el incremento de la maldad, Mateo capítulo 24, versículo 12, el Señor Jesús dice, abundará el pecado por todas partes, el amor de muchos se enfriará. Habrá tanto pecado en muchas partes, el amor de muchas personas se va a enfriar. Eso es porque a veces las personas buscan a Dios por los beneficios que ellos pueden sacar de Dios. Buscan a Dios por las cosas que ellos pueden obtener de Dios. No buscan a Dios porque aman al Señor. No buscan a Dios porque están en esa situación desesperante que su alma clama por Dios, como el ciervo clama por las aguas en un desierto. Pero buscan a Dios porque en un momento dado les han dicho que le van a despedir, o sus familiares están enfermos, sus hijos están enfermos, o algo terrible le está pasando. Así que corren a Dios porque han oído hablar de la reputación de Dios, que Él abrió el mar rojo para que los israelitas pasaron y sanó a los ciegos y hizo caminar a los cojos, y los mudos hablaron y resucitó a muertos. Así que nos acercamos a Él para que Él haga lo mismo con nosotros. Pero simplemente porque estamos buscando algo de Él. Eso es maldad. Por incremento de ese tipo de maldad que nosotros a nuestro alrededor vamos viendo todos los días, el corazón de muchas personas se han endurecido. Eso es porque a veces las personas usan técnicas fuera del común para conseguir lo que quieren. Una vez, les voy a contar una historia, una señora me llamó con el número de la iglesia y de la asociación y me preguntó, la primera pregunta que me hizo es, ¿repartís alimentos en vuestra iglesia? Me quedé como, vaya, así que ya viene directa, es tan honesta, porque era bastante honesta. Porque para empezar así tan honestamente es porque ella tenía bien clara por qué me llamaba. Yo dije, no, la iglesia no reparte alimento. En la iglesia no repartimos alimento. No tenemos alimento en la iglesia para repartir. Pero tenemos una asociación que hace otras actividades y bla, 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 bla. Ah, vale. Es que mi amiga y yo pensamos congregarnos ahí. Porque ¿cómo sabemos que otras iglesias reparten alimentos? Así que quería venir a congregarte por los alimentos que se reparten. Así que quería venir a congregarte por los alimentos que se reparten. Y fue eso. Y nunca pisó. Me dijo el domingo siguiente y nunca pisó. Por culpa de personas así, hermanos, es fácil pensar que todas las personas que van a la iglesia tienen el mismo pensamiento. Porque sus ideas eran bien claras. Ella sabía por qué quería venir con su amiga. Porque buscaba algo de alimento. Pero eso no quita la responsabilidad que la iglesia tiene para ayudar a las personas con necesidades. Eso es una responsabilidad dada por Dios a la iglesia, que según los medios que tiene la iglesia, la capacidad que tiene la iglesia puede llegar a apoyar a las personas con necesidad. Pero la tarea número 1 de la iglesia, hermanos, escucha bien, es velar por las almas de la persona, aunque hay personas que no le gustan cuando el pastor o los líderes les exhortan sobre su manera de vivir. Hay gente que quiere que les acepte tal como soy. Tal como soy, así debe aceptarme. No, hermano, eso no es un club social. Quiero que lo entendamos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es un club social. Si leemos en la Biblia nos dice que la iglesia que es un club social donde la gente puede venir y pedir lo que quieren. Es como un restaurante en el camino alto. No. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada miembro de la iglesia se necesita para que haya un buen funcionamiento en la iglesia. La iglesia tiene unas ciertas responsabilidades que debe cumplir. Pero el número 1 de esa responsabilidad de la iglesia es velar por las almas de las personas. Aunque hay personas que no les gustan eso. Personas quieren que les acepten en la iglesia, pero quieren permanecer en su estilo de vida. Es como una mano que tiene cáncer. Quiere permanecer en el cuerpo, pero el médico dice, no, debemos amputar esta mano, si no todo el cuerpo tendrá gangrena o tendrá cáncer.
Si no apuntan, si no cortan la mano y la quitan del cuerpo, contaminará todas las demás partes del cuerpo. Es lo mismo. Si hay alguien en la iglesia, según las escrituras, que está viviendo en pecado intencionalmente, la Biblia dice, no debes ni comer con esa persona. No debéis ni comer con él, ni lo invitéis a vuestra casa. No, ni le saludéis. No porque hay que tenerle odio, no. Es para entregarle a su vergüenza, para que piense y se arrepiente y vuelva al cuerpo. Pero a veces queremos ser más misericordiosos que Dios. Queremos perdonar o no, queremos aceptar sin arrepentimiento. Por eso que es necesario que antes que una persona se bautiza, tiene que ir y ponerse en cuenta con Dios. Juan lo dice, el Señor Jesús lo dice, arrepentíos antes de bautizarles, Juan. Digo a la gente, arrepiéntete. Demuestra con vuestra manera de vivir que os habéis arrepentido. Quiere decir que si yo sé que quiero ser seguidor de Jesús, mi vida, la manera que yo vivo, debe demostrar que he tomado la decisión de apartarme de mis pecados para seguir a Jesús. Porque el Señor Jesús mismo lo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. El negarse a sí mismo significa, yo tomo la decisión de no vivir de la manera que yo vivía antes, y ahora quiero vivir de la manera que a Cristo le agrada. Aunque me guste o no me guste, pero mi manera tiene que cambiar. Y de ahí dice, tomar su cruz cada día y seguirme. Pero no queremos negarnos a nosotros mismos. Ni queremos tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Queremos que Cristo nos acepte tal como somos. Y muchas veces, tristemente, muchos de nosotros los pastores somos culpables de eso. Que ven a Cristo tal como eres. No hay nada de eso en la Biblia, como ven a Cristo tal como eres. La única vez que se dice ven a Cristo o permanece en Cristo tal como eres, es cuando Pablo habla de matrimonio. Que si la mujer se convierte y el hombre no es inconverso aún, que la mujer permanezca con su marido. Salvo si el marido no quiere más a una mujer convertida, ahí puede separarse. Pero no dice que hay que venir a Cristo con tus pecados, es renunciar a tus pecados. ¿Por qué? Porque la puerta a la eternidad es estrecha. No puedes cargar tu pecado para pasar por esa puerta, no entrará. No puedes cargar todas tus cosas, la vanagloria de la vida, para pasar por esa puerta estrecha. Tienes que dejarlo. Tiene un régimen espiritual. Dejar el pasado para poder pasar por esa puerta. Es lo que la Biblia nos llama. El que sabe hacer lo correcto y no lo hace, no importa nuestra opinión sobre Dios, es considerado como pecado. Hermanos y hermanas, la iglesia no es una guardería para adultos. La iglesia no es eso. No es una guardería para adultos. Tampoco es un club de amigos para adultos. No es un lugar donde la gente hace lo que le da la gana, lo que ellos quieren. Eso no es la iglesia. Eso es no sé, lo que tiene el ayuntamiento ahí abajo, donde es permisivo para cualquier persona y que pueden hacer lo que le da la gana. Hay unas normas en cualquier reino. Si usted va al Reino Unido, no puedes vivir en el Reino Unido como le da la gana. El Reino de España, usted no puede vivir aquí como le da la gana. Lo mismo en el Reino de Dios. Usted no puede vivir en el Reino de Dios como a usted le da la gana. Cada reino tiene sus normas, porque tiene un rey. El Reino de Dios tiene un rey, y es Cristo, y él tiene sus normas. Y todo súbdito del Reino de Dios tiene que andar conforme a las ordenanzas de su rey, que es Cristo. Hay unas normas bíblicas, un estilo de vida, una moralidad bíblica que todo creyente verdadero debe tener. Por eso que el apóstol, si no me equivoco, si es Pablo, dice que examinaos para ver si aún estás en la fe. Porque podemos pensar que estamos en la fe, pero que no estamos. Como los hijos de Israel, había un tiempo pensaba que Dios aún estaba con ellos, pero hace tiempo Dios les había abandonado. La gloria de Dios ya no les acompañaba. A veces podemos ser ese tipo de personas que porque estamos tan acostumbrados a la religión, ir a la iglesia todos los domingos, nos consideramos creyentes, pero que no somos ni nada. Somos totalmente indiferentes a la palabra de Dios y ni nos conoce. Si usted quiere vivir como quiere, si usted quiere hacer lo que le da la gana, es mejor quedarse en su casa y disfrutar su vida. Así de simple. Si usted quiere vivir su vida como a usted le antoja o como le complazca, no se engañe a sí mismo. Aprovecha de tu tiempo y disfruta tu vida. No vengas y pierdes el tiempo que estarás ahí fuera disfrutando de tu vida, perdiendo tu tiempo que estás buscando a Dios, pero que no tienes una relación verdadera con Dios y no amas a Dios. Mejor quédate en tu casa.
y disfruta de la vida a su plenitud. Disfrútalo, haz todo lo que tu corazón desea. Si tu corazón dice, vuela, vuela. Pero recuerda, algún día rendirás cuenta a Dios de la manera que has vivido tu vida. No vengas aquí para engañarte a ti mismo. No te consideres cristiano o cristiana por ser parte de un grupo religioso. Eso no te va a salvar para nada. Escucha bien, hermanos, que la indiferencia a la palabra de Dios no nos libra del castigo que conlleva desobedecer esta palabra. La indiferencia a la palabra de Dios no nos va a librar del castigo que conlleva quebrar esta palabra. Y en relación con las necesidades de otras personas, las Escrituras nos animan a formar parte activa en las vidas de otras personas. Debemos formar una parte activa en las vidas de otras personas. No es ir más allá de tu capacidad. He visto gente que no tiene dinero ni para nada. Ustedes están presionadas en su iglesia, van a coger préstamos para pagar diezmos y ofrendas y se meten en deudas tras deudas y tras deudas. Eso es irresponsabilidad. Eso es irresponsabilidad. La Biblia no promueve eso. Debemos ser una bendición para otras personas según la capacidad o según la bendición que nosotros hemos recibido de Dios. Si Dios te ha bendecido de 1 a 200 y te ha bendecido a 100, tu bendición hacia otras personas debe ser en este rango de 1 a 100. No intentes llegar a 200 porque quieres ser más bondadoso o más bueno. Mantengámonos en la misma capacidad o la misma manera que Dios nos ha bendecido. No debemos ir más allá de lo que Dios nos dice de ir. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 17. El apóstol Juan dice, si alguien tiene suficiente dinero, escucha bien, no está diciendo que si alguien tiene dinero, lee las palabras bien, dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Así que mi indiferencia hacia la necesidad de otras personas, mientras que yo tengo la capacidad, en vez de ayudar a otras personas, que yo sé que puedo ayudarles, pero gasto todo solamente para mí, para sentirme bien, no tengo el amor de Dios. Y es mentira. Alguien viene y dice, hermano, oye, mira, me pasa eso. Tú puedes ayudarle porque tienes dinero suficiente para hacerlo. Porque acabas de comer por 200 euros en un restaurante un poquito caro. Pero lo hiciste porque es tu dinero, claro. Nadie tiene que decirlo cómo gastarlo. Pero alguien tiene necesidad. Y tú vives bien. Tú tienes suficiente para ayudar a la persona. Pero tú no suples su necesidad. Simplemente la Biblia dice que es porque tú no tienes el amor de Dios. Tú no conoces a Dios. Porque Dios hace llover a los justos como a los injustos. Las Escrituras nos enseñan que todas las almas pertenecen a Dios, como del justo como del injusto. Así que si tienes suficiente dinero, que es tener un trabajo, unos ingresos que te permiten cubrir los gastos, no deberías ser indiferente a las necesidades de otras personas, de otros hermanos. Si tienes lo que tú necesitas para cubrir tus gastos y aún tienes, no deberías ser indiferente a las necesidades de otras personas. Pero ojo, algunas veces la gente no tiene que ser vago, porque hay gente que le gustan ser vagos. Conozco una historia de una persona que no quería trabajar, quería vivir por fe, tenía hijos, tenía gastos en su casa para pagar, tenía 2 manos, 2 pies, su esposa 2 manos y 2 pies, tenía muchas responsabilidades, pero no, se quedó endeudándose con el alquiler, endeudándose con agua, endeudándose con luz, endeudándose con todo. ¿Por qué? Porque esperaba que Dios le bendijera. A veces teníamos misericordia, otras personas tenían misericordia de la mujer y de los hijos. Se acercaban a esta persona y la ayudaba financieramente y decía a su mujer, ¿ves cómo Dios provee? Vago, Dios me está proveyendo. Eso no es Dios proveyendo. Dios te dio 2 manos y 2 pies. Sal fuera y busca trabajo para que bendiga el esfuerzo de tu búsqueda. Con el tiempo tuvieron que hablar con su pastor, la gente que, oye, ¿qué predicáis en vuestra iglesia? Que este hermano está arruinando toda su familia. Y llegó un momento que su pastor tuvo que sentarle y que, oye, eso no es vivir con fe. Eso es ser necio.
El hermano buscó trabajo y el Señor bendijo su búsqueda. Encontró trabajo, pero tenía una buena deuda para pagar. Tuvo que pagar todos los meses retrasados de alquiler y de luz y de todas las cosas. ¿Por qué? Porque no pensó bien, sabía lo correcto que lo que tenía que hacer. Era trabajar y buscar un empleo para que Dios bendijera su empleo. Pero pudo dejar a su mujer ir a trabajar. Pero él quería quedarse en casa para vivir por fe. Ese es un hombre vago, no es un hombre que tiene fe en Cristo Jesús. Así que muchas veces hay personas así a nuestro alrededor. Personas que son, no sé cómo llamarles, son como mosquitos, que chupa sangre. Que lo único que desean es chupar de otros. Pero jamás en sus vidas les verá acercarse a ti y preguntarte, ¿tienes una necesidad? Pero si no les ayude, se convierte en un problema. Eres malo, no tienes amor, no tienes esto. No, eso no es un hermano. Déjame decirlo, no es un hermano, es un chupasangre. No existe eso como hermanos. Los hermanos de la iglesia no buscan solamente su propio bien. Un hermano de la iglesia, cuando es bendecido, se convierte en bendición también para otras personas. No es egocéntrico ni egocéntrica. Si tienes otros medios para poder ayudar a alguien, no debería ser indiferente a la necesidad de esa persona. Porque yo he escuchado a gente decir que no hay amor en muchas iglesias. Gente que he encontrado, que han venido aquí y me hablaban, oye, yo le pregunto, ¿por qué dejaste tu iglesia? Wow, no hay amor ahí, la gente no aman, los hermanos te miran de cualquier manera, no se preocupan por ti. Y yo pregunto, ¿y tú qué haces para los de tu iglesia? ¿Trabajas? Sí. ¿Y qué haces para tu iglesia? ¿No hay más hermano en la iglesia con necesidad que tú puedes ayudarle? ¿Cuántas veces has orado por tus pastores? ¿Cuántas veces has orado por los líderes de tu iglesia? ¿Cuántas veces has invitado a un hermano o a una hermana para un café y págalo tú? ¿Cuántas veces has hecho algo bueno para alguien de tu iglesia? Hermanos, sí podemos aprender a quejarnos menos y orar más. Resolveremos muchos de los problemas que tenemos en nuestras casas y en nuestras vidas. Quejar menos y orar más. Lo repito, hermanos, quéjanse menos y oren más, y sus problemas serán livianos. Así que si nosotros tomamos la decisión de orar más y quejarnos menos, muchos problemas en nuestras vidas se van a resolver. El otro, el hermano tal, la hermana tal, la prima tal. ¿Cuántas veces ha orado por el otro, la hermana tal, la prima tal? Es lo que deberíamos hacer más a menudo. El otro día también hablaba con unos hermanos sobre la frialdad que existe generalmente en una iglesia. Esa frialdad tiene que ver con entre los mismos hermanos. Hermanos, escúchame y quiero que analicen conmigo. ¿Saben quién es la persona más solitaria en una iglesia? Es el pastor. Es el único que nadie nunca le invita cuando tienen barbacoa en sus casas, o para ir de paseo, o para ir a un restaurante, o para comer en sus casas. No es una broma, hablo en serio. El pastor es el único. Todo el mundo invita a todo el mundo en una iglesia, menos al pastor, menos a él. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ser indiferentes a las necesidades de nuestros pastores. Queremos que ellos estén ahí 24 horas con nosotros. Cuando ellos dicen, no puedo porque el pastor no tiene amor. No, el pastor no tiene esto. Pero olvidamos una cosa, son seres humanos iguales que cada uno de nosotros. Con problemas quizás mayor que la vuestra. Porque muchos de ustedes cuando terminan su jornada laboral, ¿qué hacen? Van a sus casas, ¿no? El pastor nunca tiene una jornada laboral que termina. Porque siempre trabaja 24 horas para la iglesia. Hablaba con unos hermanos sobre eso, que qué triste, y el hermano también estaba pensando conmigo que eso es cierto, que porque el hermano dice, pero muchas veces hemos comido con fulanita tal, fulanito tal, hemos ido allá, ay hermano, y nunca me invitaron, y se quedó como, es cierto, nunca te invitamos, y llevan años haciendo eso y nunca me invitaron, pero no estoy diciendo que la gente lo hace, porque no voy a ir, porque ya lo he dicho, así que ya como les he avisado, no voy a ir, aunque me invitan, les informan. Así que, hacia las vidas en la iglesia primitiva, las vidas tenían que ser había ciertos criterios para que la iglesia tomara la responsabilidad sobre una persona en la iglesia.
una viuda que había perdido su marido, una mujer que había perdido su marido, debería haber algunos criterios para que la iglesia... Quiere decir que la iglesia no está obligada a hacer lo que la gente quiere. Ojo, hermanos, la iglesia no está obligada a hacer lo que la gente quiere, porque la iglesia es dirigida o guiada por unos principios bíblicos. En Timoteo capítulo 5, el apóstol Pablo, en el versículo 3 y 4, le habla a su joven Timoteo, le dice, Timoteo, atiende a toda la viuda, escucha bien, hermano, atiende a toda viuda que no tenga a nadie, dice, que no tenga a nadie quien le cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Quiere decir que cuidando a los padres es una demostración de sumisión a Dios. Quiere decir que si somos irresponsables, descuidados a nuestros padres, simplemente porque no conocemos a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos. Así que es una responsabilidad. Y dice, eso es algo que agrada a Dios. ¿Cuándo? Cuando los hijos cuidan a sus padres. Alguien puede verse y decir, pastor, ¿ves? Hay que atender a las viudas. Es una obligación, la Biblia lo dice. Pero no corre tan rápido. Pero en el versículo 9 y 10, el apóstol Pablo pone las condiciones para esas viudas. ¿Qué tipo de viudas hay que cuidar? ¿Qué tipo de personas tiene responsabilidad la iglesia para cuidar? Dice, para que una viuda esté en la lista de ayuda, quiere decir que la iglesia tiene que tener una lista de personas que pueden ayudar y los que no pueden ayudar. Y en este caso, Pablo habla de las viudas. Y él dice, según en relación a las viudas, tiene que tener al menos 60 años y haber sido fiel a su marido. Así que no tiene que ser una viuda que haya estado por ahí haciendo lo que le da la gana cuando su marido estaba con vida. Y luego dice, debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Así que tiene que haber sido una mujer que en el tiempo que no era viuda, era servicial, ayudaba a otras personas, amaba a otras personas, estaba disponible para otras personas, no era egocéntrica, no era solamente mi marido y mis hijos, mi marido y mis hijos, mi marido, no, era para la iglesia, para las demás hermanas, para los demás, estaba ahí para la iglesia. Y ahora se encuentra en una situación difícil porque su esposo ya no está. La iglesia tiene que mirar, esta hermana está llena de buenas obras que estaba ahí. Así que esa entra en la lista para poder ayudar. Porque no fue indiferente a la necesidad de la iglesia o de los demás hermanos cuando su marido estaba con vida. Y luego dice, debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. ¿Crió bien a sus hijos? Esa es una pregunta. ¿Cómo era ella cuando su marido estaba con vida? ¿Educó bien a sus hijos? ¿Estaba ahí por sus hijos? ¿Fue amable con los extranjeros y vivió con humildad entre los creyentes? ¿Cómo era cuando la gente venía a la iglesia, la gente nueva? Se asociaban con esas personas, hablaban de la palabra de Dios con ellos, estaba dispuesta a recibir la gente en su hogar. ¿Cómo era con otros creyentes esa vida? ¿Era una mujer que era humilde, o era muy orgullosa y prepotente? ¿O cómo era como persona? ¿Ha ayudado a los que están en dificultades? ¿Ofrecía su servicio, su tiempo a otras personas que necesitaban ayuda? ¿Ha estado siempre dispuesta a hacer el bien? Así que no fue una persona totalmente indiferente. Una viuda que la iglesia tenía una responsabilidad para ayudar, debería ser una mujer que no era indiferente a las necesidades de otras personas. Una persona activa, útil para Dios y para los demás. Si usted no es útil para Dios, ni es útil para los demás, la Biblia nos llama que Dios tiene un lugar llamado el infierno. Como nosotros tenemos todos basureros en nuestras casas, donde cuando algo está podrido, no nos sirve, lo tiramos. Ahí también Dios tira a los que no le sirven. La viuda debe tener al menos 60 años, haberle sido fiel a su marido. La fidelidad no solamente es irse con otro, pero la fidelidad en su trato hacia su marido. ¿Cómo era? Era el tipo de mujer que su marido después de la oración salía, no, me voy a casa, o decía, no chicos, esperemos estar 4 horas más para que se duermen antes que me vaya a casa. ¿Qué tipo de mujer era? Era el tipo de mujer que su marido tenía deseo de ir a encontrarla despierta o tenía deseo de llegar a casa cuando ella ni está o cuando está dormida.
Eso era el tipo de viuda que la palabra nos pregunta. Debería ser una mujer con buena reputación en la iglesia por sus buenas obras, criar a sus hijos bien, no una mala madre. Fue amable con las personas nuevas en la iglesia, fue servicial, no solamente al servicio de otros que otros ven, porque tenemos la tendencia, como yo le dije antes sobre mi propia vida, cuando yo tenía unos 14 años, así, 13 años, y vivía con un tío, me gustaba barrer el patio solo cuando él me veía barrer, ¿sabes? Y me sentaba ahí esperando cuando él abre la puerta y empezaba a disimular que yo barría, y él solamente me miraba. Un día tuvo las agallas de decirme que eres vago. Y yo te veo cada día antes de abrir la puerta desde dentro, que tú no haces nada, esperando que yo salga para empezar a barrer. Hay personas así también, que les gusta servir a la vista, pero el servicio a la vista no tiene ninguna recompensa si buscamos reconocimiento de los hombres. El servicio a la vista es como la oración a la vista. Si buscamos a Dios en secreto, que nadie sabe, Él nos recompensa en público cuando todo el mundo lo ve. Si servimos a Dios, como le estaba preguntando, ¿sabes quién es limpiar? ¿Conoces a quién limpió este baño durante casi 4 años? Seguramente que muchos no saben quién ha estado limpiando este baño casi 4 años. ¿O quiénes? Las 2 mujeres que limpiaron este baño durante... Pero todos lo usamos, los que están aquí hace más de 4 años. Le hemos usado este baño durante 4 años. Y ahí fuera también. Todos lo hemos usado las cosas aquí. Pero nadie sabe quiénes hacían ese trabajo. Pero hay Dios quien lo sabe. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro servicio a Dios no tiene que ser un servicio de vista para buscar el reconocimiento de los hombres. No para eso. Debemos ser personas que son serviciales y no somos indiferentes a las necesidades de otros. Una mujer que no fue indiferente a las necesidades de otras personas, sino que les ayudó en sus posibilidades. Lo mismo se debe practicar siempre en la iglesia. ¿Por qué? Es pecado, hermanos. Es un pecado ser indiferente a los asuntos o a las vidas o a las necesidades de otras personas. El que es indiferente no debería considerarse un hermano verdadero o una hermana verdadera. Si eres indiferente a la necesidad de otras personas, deberías examinar tu propia relación con el Señor, porque un día responderás ante Dios por todo eso. Para terminar, le voy a contar una pequeña historia sobre una señora que vino a verme de otra congregación para la ayuda alimentaria. Y ella vino y hablamos porque, como corre la voz, alguien le había mencionado de que nosotros que la asociación estaba ayudando a las personas. Así que ella vino a verme y estuvimos hablando y me explicó su situación. Y yo fui honesto con ella, le dije que mira, nosotros no funcionamos así, hay una gran lista de espera, y le fui explicando. Pero le dimos el alimento ese día, y días después me mandó un mensaje por WhatsApp solicitando ayuda para pagar su habitación. Me quedé como, de que necesito ayuda para pagar mi habitación. Pero yo le pregunté, ¿pero forma parte de una iglesia? Me dije, sí, forma parte de una iglesia. ¿Tienes un pastor? Sí. ¿Tienes líderes? Sí. ¿Por qué no te acerques a tu pastor y a los líderes de tu congregación y expone tu problema? Porque es la responsabilidad de la iglesia para cuidar a los suyos. Es bíblico. Pero los suyos, cuando hablo de los suyos, lo pongo entre comillas. Porque hay personas en la iglesia que la iglesia no tiene ninguna responsabilidad de cuidarle. Esas personas que son indiferentes, que piensan solamente en sí, que no les importa los gastos que conlleva, no les importa nada en la iglesia, solamente ellos, pero corren primeramente para buscar ayuda cuando ellos tienen alguna necesidad. Así que yo le pregunté a esa señora, pero tú me estás pidiendo ayuda a la congregación, pero tú tienes una iglesia, eres parte de una congregación. Y ella me hizo entender que sí, que formaba parte de una congregación local, y yo la animé de hablar con su pastor y que hablara con sus líderes también, para exponer su situación, porque vivió una situación bastante difícil, según lo que ella me explicó. Y después, mientras que hablaba con ella, me habló de su enfermedad, que tenía una enfermedad y gastaba mucho cada mes con esto. Y gracias a Dios ocurrió también que durante ese tiempo aún teníamos el banco farmacéutico, que podíamos ayudar a gente que este banco farmacéutico, lastimosamente, este mes de septiembre es el último mes, ya lo quitan porque el donante ya no tiene recursos. Así que ella me explicó que tenía una enfermedad y decidí
ponerla en el proceso del banco de farmacéutico y solicité ayuda para ella, casi 60 euros cada mes de medicamento, y el donante lo aceptó y le fueron dando los alimentos. En la misma conversación con ella me pidió que quería venir a congregarse con nosotros aquí. Dije, pero oye, esperen, tan rápido, acabas de venir para buscar alimento, me pidiste habitación, ahora medicamento, ¿por qué quiere venir a congregarse aquí? Porque quería formar, me lo dijo claramente, para ver si podemos ayudarle. Así que ve, la intención de ella no era venir a buscar al Señor aquí. Ella venía porque sabía que, bueno, si yo formo parte de esta congregación, mis problemas se convertirán en problemas de esta congregación y estarán obligados a ayudarme porque formo parte de la congregación. Pero ojo, hermanos, la iglesia no tiene ninguna responsabilidad de ir más allá de lo que Dios le ha llamado a hacer, que es hacer el reciclaje de almas, cuidar las almas de las personas para que sus pecados sean perdonados y no se alejen de Dios. Dentro de nuestra capacidad dada por Dios, si la iglesia tiene los medios, por eso que animo mucho a los hermanos, por favor, si usted tiene la capacidad de ofrendar, hazlo con gusto. ¿Por qué? Porque habrá un momento dado en esa congregación que alguien estará a punto de ser desahuciado y van a depender de nosotros. Que ese día no intentamos de demostrar nuestro amor a esas personas, pero podemos empezar a demostrar nuestro amor ahora. Hablaba con las hermanas que se encargan de las ofrendas y todas esas cosas, y me hicieron entender el punto en el cual la iglesia está, en déficit, ¿sabe? Y eso duela, sabiendo muy bien que tenemos gastos y esas cosas, pero viendo cómo esa señora tenía bien clara cuáles eran sus motivos, porque ella no buscaba a Dios, no le importaba, era totalmente indiferente a la palabra del Señor, pero buscaba nada más la ayuda. Tuvo que decirle que, señora, tienes un gran problema. Y es cierto. Y el gran problema que ella tiene es que ella está buscando a cosas y no a Dios. La supliqué de orar y pedirle perdón a Dios por el deseo que tenía en su corazón y dejar de hablar mal de su pastor o de los líderes de su iglesia y orar más y quejarse menos. Ahí terminó la historia y nunca más me volvió a mandar un mensaje, aún después de decirle que el programa de banco de farmacéutico había terminado. Así que, hermano, terminamos diciendo eso, que si solo buscamos satisfacer nuestras propias necesidades y somos indiferentes hacia la necesidad de otras personas, según la palabra de Dios, es un pecado. Hay una satisfacción más grande que está en Cristo Jesús. Esa satisfacción, cada uno de nosotros podemos llegar a disfrutarla. Cristo es la satisfacción máxima para todas nuestras necesidades. Él nos promete que en el mundo tendremos aflicciones. Es imposible en esta vida no tropezar. Es imposible en esta vida no sufrir. Es imposible. Pero es terrible vivir intencionalmente en el pecado. Si usted está aquí hoy y vive intencionalmente en el pecado, quiere decir que lleva un tiempo viviendo intencionalmente en el pecado, déjame decirle que es terrible ser indiferente a la palabra de Dios. Mientras que tenga el aliento de Dios en ti, puedes arrepentirte y apartarte de tus pecados. Y Él promete, como dice las Escrituras en 1 Juan 1:9, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Así que hazlo, hermanos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie muera en sus pecados. Él quiere que el pecador se arrepiente, se aparta de sus pecados para vivir. Pero todo es un asunto de decisión. La vida vale más que 5 minutos de placer. La vida vale más que 1 hora de placer. La vida vale más que todo lo que nosotros vemos. Nuestras almas es más preciosa para Dios, de tal manera que tuvo que ofrecer a su propio Hijo a la muerte para salvarnos. Es que arrepientémonos, apartémonos de nuestros pecados para recibir la salvación de Dios. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Cuán terrible es la indiferencia a tu palabra y a la necesidad de otros. Líbranos a no ser indiferente, Padre. Líbranos a no ser indiferente. Por favor. No queremos ser una iglesia que
Que llega el momento dado cuando pensamos que estamos bien contigo, somos rechazados. Somos condenados quizás por nuestra manera de andar y por las cosas que nosotros hacemos. Queremos ser una iglesia, personas que te temen, personas que te aman, personas que viven conforme a tu voluntad. Personas que permanezcan firmes en ti. Personas que desean que se cumpla tu propósito en nuestras vidas. Ayúdanos a analizar nuestra posición, la manera que estamos viviendo nuestras vidas. Ya no sea indiferente, Padre, a tu voz. Cuando tu Espíritu nos redarguye, ayúdanos a no resistirle, endurecer nuestros corazones. Ayúdanos a no acomodarnos a la religión cristiana, pero a vivir el verdadero cristianismo, que es el temor a Dios. Ayúdanos a vivir tal como tú quieres que vivamos. Ayúdanos, Padre, para que nuestras vidas puedan agradarte. Padre, te pido por los matrimonios de esta congregación. Te pido por los matrimonios de esta congregación. Ayuda a los matrimonios de esta congregación, Padre, para que Satanás no tenga lugar en ningún matrimonio. Para que los hombres puedan aprender a ser hombres y las mujeres aprendan a ser mujeres de Dios y hombres aprendan a ser hombres de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Que los jóvenes lleguen a ser jóvenes de Dios. Las solteras y los solteros sean personas de Dios, hijos de Dios, temerosos de Dios. Que esta iglesia permanezca firme en ti, que nuestras vidas, Señor, sean vidas santas, vidas que te agradan. No solamente ser cristianos en público, cuando nos reunimos aquí, que en nuestros hogares somos otra cosa. Ayúdanos a vernos tal como tú nos ves, Señor. A no compararnos con nadie, pero compararnos con Cristo. Padre, te suplicamos, por favor. Quizás hay gente que viene aquí solamente para venir, por cumplir, por sentirse bien. Pero tú conoces los corazones de cada uno. Las Escrituras dicen que tú conoces quiénes son los tuyos. Danos esa certeza que te pertenezcamos, Padre. Danos esa certeza que te pertenezcamos. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para vivir una vida de denuedo, tal como el hermano lo leo hoy en Josué capítulo 1, versículo 9. A ser fuerte y valiente, a esforzarnos, confiando plenamente en ti, Señor. Confiando plenamente en ti, porque tú vas delante de nosotros. Ayúdanos a confiar en ti, a depender de ti. Que nuestras vidas traen gloria y honra a tu nombre. Y que dejamos de ser egocéntricos. Egocéntricos, Padre. Que nos preocupamos por la necesidad de otros y no ser indiferentes a tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.